Bien, entonces ahora también tenemos el siguiente ejercicio que también tiene que ver con eliminación gaussiana, pero fíjense acá que ya es es otro tipo de ejercicios que también se resuelven por eliminación gaussiana necesariamente. ¿Está bien? Entonces fíjense que nos dice, dado el siguiente sistema de ecuación lineal, ¿qué valor o valores deben tomar A y B para que tenga infinitas soluciones? Está bien, entonces lo primero que hago es llevar esto a un sistema de ecuación, o diré a una matriz aumentada. ¿Está bien? Entonces los primeros valores que tengo, fíjense que es el valor de 3, ¿verdad? 2 y 2. Entonces vamos a ir anotando, tenemos el valor de 3, 2 y finalmente tenemos el valor de 12. ¿Está bien? 12. Entonces se llega hasta acá. Eso, eso. Luego, como siguiente fila, tenemos el valor de 2A, ¿verdad? El valor de menos 1 y el valor de menos B. ¿Está bien? De esta forma. Entonces, esto va a ser nuestra matriz aumentada. ¿En qué consiste el método de eliminación gaussiana? Entonces consiste en convertir y llevar a una matriz escalonada, en convertir en cero y llevar a una matriz escalonada. Como esta es la única, esta matriz aumentada tiene dos filas, entonces la única fila que se debe convertir en cero es esta segunda fila, ¿verdad? Entonces lo primero que debo hacer es convertir este elemento pivote en 1 y positivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Divido entre 3. ¿Está bien? Entonces, dividiendo entre 3, esto va a quedar de esta forma. Entonces llega a quedar de esta forma. 3 dividido entre 3 quedará aquí 1. 2 dividido entre 3 quedará el 2 tercios. Y 12 dividido entre 3 quedará acá 4. ¿Verdad? Entonces el elemento pivote sigue siendo este 1 de acá. ¿Está bien? Con este 1 de acá debo convertir en 0 al siguiente elemento. Entonces la operación será fila 1, ¿no es? Donde se encuentra el elemento pivote, fila 1, multiplicado por el elemento que quiero convertir, en este caso es 2A, solo que cambiado de signo. Entonces, como acá es positivo, entonces acá tendría que ser negativo, ¿sí? Más la fila donde se encuentra el elemento que quiero convertir en 0. Entonces en este caso es este de acá, el que quiero convertir en 0. Entonces se encuentra en la fila 2. Entonces procedo a hacer esta operación. Entonces fila 1 por menos 2A. Menos 2A por 1 quedará entonces acá menos 2. Menos 2A por 2 tercios, entonces quedará menos 4A sobre 3. Y menos 2A por 4 quedará entonces menos 8, menos 8A. ¿Sí? Más la fila 2, entonces fíjense que esto tengo en la fila 2. Tengo 2A, ¿verdad? Tengo menos 1 y tengo menos B. Entonces procedo a hacer la suma. Fíjense que acá tengo menos 2 con más 2, entonces acá quedará prácticamente el valor de 0. Acá entonces fíjense que yo no puedo sumar este valor que tiene una letra A con un valor numérico, entonces acá me quedará menos 4A sobre 3 menos 1, ¿verdad? Y acá como esta A no es lo mismo que la B, entonces acá me quedará menos 8A menos B, ¿verdad? Entonces quedará de esta forma. ¿Está bien? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es, como os he dicho, llevar esto y reducirlo. Entonces llevarlo a una forma de fracción.
¿Está bien? Entonces debajo de este 1 se sobreentiende que tienen 1, entonces entre estos dos el factor común será 3. 3 dividido entre 3 será 1. 1 por menos 4, entonces acá quedará menos 4a. 3 dividido entre 1 tengo 3. Por menos 1, entonces acá tendré menos 3. ¿Está bien? Entonces yo debo copiar estos elementos en esta fila donde se ha hecho la operación. Entonces acá será 0. Acá tendremos menos 4a menos 3. Esto dividido entre 3. Y aquí tendré menos 8a menos b. ¿Está bien? De esta forma estará esto. Acá. Entonces fíjense que ya aquí concluye entonces la operación. Fíjense que ya he llegado a la matriz escalonada. ¿Está bien? Hasta acá entonces el procedimiento es el mismo para ambos enunciados. Entonces hemos definido que hay dos tipos de enunciado. Uno es donde nos pide hallar el valor de x1 y x2, y el otro es donde nos pide hallar los valores, en este caso de estas constantes que son a y b, en este caso, ¿verdad? Entonces hasta acá es el mismo procedimiento. Entonces de acá ya vamos a diferir un poco. ¿Está bien? Entonces cuando nos pide que trabajemos de esta forma, que busquemos el valor de a o el valor de b para un cierto tipo de solución, entonces lo que debemos hacer es trabajar con la última fila. ¿Está bien? Entonces trabajamos con la última fila. Entonces en la última fila, para un tipo de solución única, ¿está bien? Para el tipo de solución única se debe trabajar simplemente con el penúltimo elemento. Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo de esta forma los elementos, ¿ya? Entonces yo trabajo simplemente con este penúltimo elemento. Entonces lo que me interesa es que este penúltimo elemento sea diferente. Entonces el valor de diferente de 0. ¿Está bien? Entonces eso es. Simplemente trabajo con este penúltimo elemento si es que me pidiese solución única. Si es que me pide infinita solución, como es el caso, si me pide para el caso de infinita solución, entonces yo debo trabajar con todos los elementos. Entonces fíjense, puede estar de esta forma. ¿Está bien? Entonces como este me interesa aquí, antes de que nos pasemos aquí, lo que me interesa aquí que este sea elemento diferente de 0, entonces puedo colocar un 5. ¿Ya? Eso es. Entonces en infinita solución se debe trabajar con todos los elementos de la fila. Entonces siempre con la última fila. ¿Está bien? En la última fila. Entonces en la última fila lo que me interesa que es que todos sean 0 para que tenga infinita solución. ¿Está bien? Entonces todos los elementos tienen que ser 0. Entonces, si todos los elementos en la última fila son ceros, entonces puedo decir y puedo afirmar que que el sistema tiene infinita solución. ¿Está bien? Entonces todos los elementos tienen que ser 0 para que tenga infinita solución. Y para ninguna solución, que es el último caso o el tipo de solución, el último tipo de solución que tenemos, ninguna solución, entonces me interesa que entre los elementos, entonces todos los elementos sean 0, pero el último elemento, este último elemento, fíjense, entonces a mí me interesa para que tenga ninguna solución, entonces este elemento sí o sí debe ser diferente de 0. ¿Está bien? Entonces para ninguna solución, entonces todos los elementos tienen que ser 0, pero el último elemento tiene que ser diferente de 0. Entonces como en este caso me pide para ninguna solución, nos fijamos, entonces fíjense que el antepenúltimo elemento ya es 0, entonces no se debe trabajar nada acá, entonces no se trabaja con nada. Pero acá fíjense que tengo un valor numérico, ¿no? Con letras y todo aquí. Entonces primeramente saco ese penúltimo. Entonces, voy a hallar este valor de a. ¿Está bien? Entonces lo que hago es entonces traer este elemento. ¿Está bien? Traigo este elemento, o sea, copio el elemento. ¿Está bien? Copio el elemento.
¿no? Entonces en este caso estoy hablando del, fíjense que es el penúltimo elemento. Me vengo acá a esta gráfica, cómo debe ser este penúltimo elemento para que tenga ninguna solución. Entonces aquí me fijo que tiene que ser igual a 0. Entonces acá yo debo decir que este penúltimo elemento tiene que ser igual a 0 para que tenga infinita solución, ¿verdad? Entonces de acá voy despejando el valor de a. Entonces acá fíjense que lo primero que voy a hacer es despejar este 3 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Está bien? Pasa a multiplicar. Entonces 3 por 0 será simplemente 0. Fíjense, este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces 3 por 0 será simplemente 0. Entonces acá, esto de acá no se nota que es un a, pero es un 9. Entonces esto es a. Entonces sigo despejando el valor de a. Entonces acá fíjense que voy a tener menos 4a. Menos 4a. Y esto va a ser igual. Fíjense que este menos 3 que está aquí pasa al otro lado con signo positivo. Entonces tendré igual a 3, ¿verdad? Y por consiguiente, finalmente, el valor de a será igual a 3 que tengo acá, y este menos 4 que tengo acá pasa al otro lado a dividir. Entonces el signo viene por acá y esto quedará de esta forma. Entonces el valor de a es este acá. Entonces a será igual a menos 3 cuartos. ¿Está bien? Eso es. Entonces paso con el siguiente elemento. Fíjense, tengo este elemento de acá también, ¿no? Entonces este de acá era 0, a este de acá ya lo he convertido, dándole un valor de a, ya lo puedo convertir en 0. Entonces ya tengo el valor de a para que este elemento de acá sea igual a 0. Entonces me faltaría simplemente este de acá, ¿verdad? Entonces lo que hago nuevamente es copiar ese elemento. Está bien. Y fíjense que este último elemento de la fila, fíjense, el último elemento de la fila, ¿cómo tendría que ser para que tenga infinita solución? Tendría que ser igual a 0. Entonces de la misma forma, entonces digo que tendría que ser igual a 0, ¿no? Y voy despejando ahora lo que es el valor de b. Entonces con el único detalle que acá tengo menos 8 multiplicado por a, pero yo acá ya he sacado cuánto es el valor de a. Entonces simplemente reemplazo ese valor que he hallado para a en este donde me dice la, ¿no? Y esto es menos b igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener, fíjense, en la multiplicación, voy a tener, si multiplican esto con su calculadora, voy a tener igual a, aquí me va a quedar de esta división 2 por 3 me va a quedar 6, menos b igual a 0. Despejo, entonces voy a tener menos b igual a menos 6, ¿no? Como está con signo positivo, pasa con signo negativo. Finalmente, multiplico por el signo negativo, si quieren, así. Y tengo que b será igual a 6 positivo, ¿verdad? Y de esta forma ya tengo lo que es el valor de a y b, ¿no? Tal como lo pide acá, ¿no? Para que tenga infinitas soluciones. Entonces, para que tenga infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces, todos en la última fila tienen que ser igual a 0. Entonces, yo ya tengo el valor de a para convertir en 0 este elemento. También me va reemplazando acá este valor de a y reemplazando este valor de b. Entonces, acá este elemento se convierte en 0. Entonces, 0 aquí y 0 aquí. Entonces, todos los elementos serán 0 y tendría el tipo de solución infinita, ¿verdad? Entonces es de esa forma como se trabaja. ¿Está bien? Eso es.